Saludos, damos inicio a IDICE, el podcast, un programa preparado por el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa a través de EduMás. Hoy tenemos un plato fuerte porque vamos a hablar de la deserción escolar en la República Dominicana. Vamos a conocer los hallazgos de un estudio que se realizó en el IDICE y para esto tenemos a dos investigadores importantes del país. Ellos son Grisalidis Hidalgo, investigadora, y Atenágora Mendoza, investigador. Bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación, agradecida. Muy grato el espacio y muy afortunado de estar aquí con ustedes. Atenágora. Sí, señor, Atenágora. Qué bien. Bueno, quiero saber, hábleme un poco de este estudio que se realizó, en qué fecha se hizo. Quiero saber de los elementos más importantes, la población a la que fue delimitada, mujeres, hombres o niños, y, obviamente hombre o mujer, y las zonas quizás más importantes de la República Dominicana. Por la dama primero. Bien, muchísimas gracias. Bueno, el estudio primero se hizo con estudiantes de secundaria y que estaban activos en el sistema, que es algo muy importante de aclarar, que no son estudiantes que son desertores, sino que son estudiantes activos. El estudio se hizo a nivel nacional, en las 18 regionales educativas, y contempló una muestra de 268 centros en todo el país. Ok, la muestra, habla un poquito. Asimismo, en relación a la muestra, se tomó una cantidad de muestral de 5.200 estudiantes y de 1.400 docentes a nivel nacional, garantizando evidentemente los principios metodológicos y científicos para una representatividad de la muestra. Esto conllevó evidentemente un estudio interno donde se elaboraron unos cuestionarios que cumplieron con todos los criterios metodológicos para garantizar que no haya solapamiento entre las preguntas y así tener un estudio totalmente objetivo y con criterio científico. Para poner un poco en contexto a todas las personas que nos están mirando y escuchando, ¿qué es la deserción escolar? Bien, antes de hablar sobre el término de deserción, sería bueno también diferenciar lo que es del abandono, ya que son contextos distintos. Es una pregunta que tiene más pero excelente. Pero sí, igual sí, no, claro. Creo que está dentro del contexto, por supuesto que sí. Y bueno, el abandono es cuando el estudiante, por algunas circunstancias, ya sea de salud o decisión propia, decide no asistir al sistema educativo, pero reingresa nueva vez al siguiente año lectivo. Sin embargo, en el caso de la deserción, esta es cuando el estudiante abandona definitivamente el sistema y no regresa. Ok. ¿Y cuáles son los factores que inciden para la deserción escolar? Los más principales. Nosotros hicimos un estudio basado en el análisis, en el método ecológico, donde se aborda de manera integral los 4 componentes que inciden directamente en la deserción escolar. Ahí está la parte individual, la parte familiar, la parte de la escuela y el profesorado, evidentemente, y finalmente la parte comunitaria o social. Ok, pero quiero saber cuáles fueron los elementos más importantes de o lo que le llamaron más la atención a ustedes dentro de la investigación. Bueno, como mencionó Atenágoras, el estudio abarcó esos factores. Sin embargo, dentro de esos factores, obviamente, se estaban segregados. En la parte individual o personal del estudiante consideraba que parte de los motivos que pudieran desertar eran por falta de una motivación, por quizás no tener un proyecto académico claro, un proyecto de vida. En la parte de los factores familiares se encontraron factores económicos que pudieran influir bastante. En la parte escolar puede ser un clima escolar que no sea favorable, que no es seguro para el estudiante, que lógicamente con el paso del tiempo pudiera provocar deserción. ¿Y dónde, si el estudio arrojó, dónde está la tasa más importante de deserción escolar en la República Dominicana?
Está gravitando evidentemente en el sexo masculino, en el segundo ciclo de secundaria, en la edad de comprendida entre 15 y 17 años. Evidentemente la presión social, como estamos analizando entornos vulnerables, el componente económico representa una variable muy determinante en saber si el estudiante va a ser un desertor o no del sistema, porque ya con un joven o adolescente con 15, 17 años ya comienza a tener presiones en el entorno, en la familia, de generar ingresos, y evidentemente esa variable o esa condición va en detrimento del estudiante y en consecuencia un elemento que favorece a la deserción. ¿Y qué zona? Ustedes dijeron que tomaron como evidencia las diferentes regionales de la República Dominicana. Así es. ¿Y hasta qué zona, ya sea rural o urbana, existe mayor, ustedes pudieron comprobar la investigación arrojó mayor deserción escolar? Lógicamente en las zonas rurales son las que presentan una mayor deserción debido a que muchas de esas regiones, al estar también aisladas, el estudiante considera también que tiene una larga distancia para acceder al centro educativo. Las zonas que son muy vulnerables en cuanto a lo que es la estructura del centro, no tener acceso a ciertos servicios que son básicos como agua, electricidad, eso influye bastante para el estudiante, para que el estudiante se mantenga motivado. La misma estructura del centro educativo, centros en zonas rurales que todavía no tienen una estructura adecuada porque todavía tienen zinc, no tienen acceso a tecnologías. Entonces en la zona rural siempre se va a encontrar más vulnerabilidad. Ustedes dijeron al inicio del programa que el estudio fue enfocado a estudiantes de qué curso. Segundo de secundaria. Segundo de secundaria. Entonces, lo que quiero preguntarle es si en qué nivel educativo, si el estudio arrojó eso, se registra mayor deserción escolar, si tienen esos datos. Sí, como mencionó Atenágora, en el segundo ciclo de secundaria, o sea, hablamos de los cursos que son cuarto, quinto y sexto. Cuarto, quinto y sexto de secundaria. De secundaria. Okay. ¿Y se debe a todos esos elementos o algunos elementos que tú acabas de mencionar, como el tema quizás económico? Y quiero saber si también tiene que ver un poco con el maltrato, con el bullying y otros temas asociados. Evidentemente, como es un ecosistema donde convergen esos cuatro componentes, como se mencionó hace un ratito, el elemento escolar incide directamente en la permanencia o no del estudiante. Y estamos hablando de violencia, estamos hablando de bullying, estamos hablando de desmotivación, estamos hablando de que no se está dando ese proceso enseñanza-aprendizaje entre el docente y el estudiante de la manera más noble. Entonces eso evidentemente genera cierta resistencia al estudiante. Pero si lo asociamos también a la parte familiar, vemos ahí que puede existir falencias en las relaciones de apoyo entre los familiares y el estudiante. Si no se da ese binomio entre el estudiantado y los padres o los tutores, evidentemente que eso funge como una limitante para la permanencia del estudiante en los centros educativos. ¿Cuál sería el clima ideal para que los estudiantes no deserten del? Pues un clima favorable, o sea, un clima positivo donde haya acuerdo, confianza entre pares y entre docentes y estudiantes, el respeto, una buena comunicación, sobre todo efectiva, es sumamente importante dentro del entorno, tanto familiar como dentro del mismo sistema educativo. ¿Y qué otros hallazgos para ustedes importantes para la toma de decisión de los diferentes actores? En el estudio que logramos desarrollar, no podemos desagregar esas variables porque todas tienen un peso sumamente importante en cuanto a la permanencia del estudiantado. Por ejemplo, si abordamos la parte exclusivamente personal o individual, que tenemos ahí la parte de motivación,
la parte de excelencia académica. Si vemos eso separado de las demás variables, evidentemente que la deserción estará presente, porque es un círculo que está totalmente armonizado, donde todas las variables tienen que verse de manera íntegra. Es decir, el componente del estudiante es vital por la motivación, la excelencia académica y tener expectativa de vida mucho mejor. Pero está la parte familiar, que determina evidentemente esa red de apoyo que necesita el estudiantado para sentirse también que es acogido y apoyado en la familia. Y está la parte de la escuela, donde el docente funge como un motivador adicional de ese desarrollo del estudiantado. Y evidentemente el componente social como un elemento transformador externo que determina el qué o influye positivamente o no la permanencia del estudiante. Quiero saber, hay una investigación dirigida al tema de la deserción escolar. Sin embargo, en esas investigaciones salen diferentes aristas que tienen una relación quizás directamente proporcional a la deserción escolar, pero que quizás tiene que ver con otra área. ¿Es así? ¿Podría pasar? O sea, que en la investigación dirigida a la deserción escolar salgan otros elementos que no necesariamente tienen que ver con el tema de la deserción escolar, por ejemplo, acoso, sí, y otros temas. Sí, por supuesto que sí. Por ejemplo, algunas de las variables que recogió el estudio estaban relacionadas con lo que la relación entre la familia, y algunos estudiantes reportaron que tenían un clima favorable, un clima positivo. Sin embargo, otros estudiantes aún así indicaron que su clima era muy negativo dentro de la familia, que no tenían una buena comunicación entre ellos, que no había confianza y que por lo tanto preferían externar sus situaciones a un particular. En cuanto a la parte de la sociedad, dentro de la sociedad, muchos estudiantes reportaron que veían sus situaciones de criminalidad, de violencia dentro de su entorno en cuanto a la comunidad, pero sin embargo lo ven como algo normal. Lo han normalizado dentro de alguna de sus contextos. Y otros refirieron también como lo que es el embarazo a temprana edad, igual uniones tempranas. O sea que claro que sí, obviamente el estudio recogió todas esas informaciones, al igual que la misma familia, que el mismo centro educativo, de no encontrar también dentro del plantel escolar ciertas flexibilidades en cuanto a lo que es su carga académica. Claro. Tenagra, volviendo al estudio, en sentido del trabajo de campo que realizan ustedes, para realizar un estudio de esa magnitud, ¿cuántas personas se involucran en este tema? Quiero saber un poco de detalles de eso. La parte de campo, como ustedes saben, es sumamente compleja porque parte de la calidad de la investigación se desarrolla en campo. Nosotros conformamos 3 equipos. Esos 13 equipos estaban a su vez compuestos por miembros entre 3 y 4 personas que estaban peinando los centros educativos que fueron seleccionados. Ok. Y te quiero preguntar, luego que ustedes hacen esa investigación, ya que está en la fase ya de hacer ya la investigación concluyente, vamos a decirlo así, o que concluya, ¿ustedes qué hacen? ¿Un documento? ¿A quién le entregan eso? ¿Cómo hacen público eso? Es para entender un poco. Sí, es un informe. Se realiza obviamente el informe con los resultados de la investigación. Se presentan siempre a las instancias del Ministerio de Educación para conocer sus opiniones, también para que se pudieran generar debates dentro de esta. Se invitan también a otras instituciones que pudieran estar aliadas y sobre todo también, por ejemplo, en este caso se invitó exclusivamente a la directora de secundaria, que obviamente tienen que tener mucho mayor interés para ver cuál es la reacción de ellos ante el estudio. Y una vez que se muestran los resultados, también se publican en el portal web de la institución. ¿Qué rol juega la motivación académica y la orientación en este tema de la deserción escolar? Vital bajo la estructura de que es uno de los componentes que estudiamos dentro del ciclo ecológico o modelo ecológico,
porque si un estudiante que está motivado, evidentemente se exige más, da más de sí, y eso trae consigo mejores resultados académicos, lo cual le permite seguir escalando. Pero el elemento motivacional en cuanto a qué él va a hacer a futuro, evidentemente que si el estudiante sabe qué quiere hacer dentro de 5 o 3 años, ya tiene un camino vitalmente ya caminado, porque no va a determinar esas competencias que él necesita, que ya de por sí le está desarrollando en la escuela, pero que una vez entre a la educación superior, evidentemente se va a traducir en un estadio mejor de su vida personal y colectiva. Luego ya de haberse realizado ese estudio, esos insumos, o sea, ese informe, ese documento que se redacta, ¿verdad? ¿A quién se le entrega? ¿Y qué pasos dan entonces luego? ¿Qué organismo se encarga de darle seguimiento y tomar, obviamente, las decisiones importantes en aras de ver cómo se mejora esa situación? ¿Atenágora? Pensé que ibas a hablar, disculpa. Bien, entonces, bueno, como mencionamos, se realizan mesas de diálogos para exponer los resultados y se invitan a las instituciones que son claves para dependiendo obviamente la finalidad del estudio. En este caso, por ejemplo, se externalizan a las instituciones a las instancias del ministerio, como por ejemplo secundaria, la Dirección de Orientación y Psicología, que también juegan un rol sumamente importante dentro de lo que es la deserción, puesto que a los estudiantes lógicamente también hay que mantenerles, instruirles en lo que es la creación de proyectos de vida. Entonces ellos son clave dentro de lo que es el estudiantado. Entonces los resultados se expanden también, se pueden realizar artículos científicos también para evidenciar esos resultados. Y claro está, el Ministerio de Educación, que las recomendaciones siempre van dirigidas al sistema. Efectivamente, tal como plantea la compañera, la intención de este estudio es generar debates en la palestra pública que sirvan y se transformen luego en políticas públicas que vayan en beneficio del estudiantado y en consecuente a disminuir la deserción escolar. Ese es el papel nuestro en este caso del estudio, de ver cómo nosotros a través de los tomadores de decisiones que hay, como muy bien dijo la compañera, está ahí el ministerio, sirva ese estudio como punta de lanza para ver cómo podemos revertir ese fenómeno evidentemente sumamente negativo en nuestro sistema escolar. Entonces, ustedes cumplen un rol dentro de este proceso investigativo, pero yo quiero preguntarle, ¿qué rol juega la familia en este aspecto? El más importante. ¿Por qué? Porque la familia debe involucrarse siempre. La familia es la base, la estructura de por sí, de un sistema. Y el estudiante, y hay muchas investigaciones que han demostrado que cuando la familia se involucra en todos los aspectos, incluyendo educativo del estudiante, obviamente el estudiante tiene una mejor motivación, tiene un mejor rendimiento académico. Entonces, por lo tanto, la familia tiene que siempre estar presente. ¿Y qué recomendaciones concretas hacen ustedes de esta investigación? Bueno, ¿O qué arroja la investigación dentro de las recomendaciones? Claro. Bueno, en modo general es que se pudieran implementar sistemas de alerta temprana para que se pudieran detectar a tiempo a aquellos estudiantes que están en riesgos, como por ejemplo por una cantidad de ausentismos, que se le pudiera dar seguimiento a este tipo a esta situación. También a aquellos estudiantes que presentan conductas destructivas, estudiantes que tienen una baja motivación, un bajo rendimiento académico. También están lo que son las tutorías, que en este caso también hay investigaciones que han arrojado que las tutorías ayudan bastante al estudiante a mantener la motivación y a mantenerse dentro del sistema.
Así es. Lo importante de este estudio es que el ministerio tiene iniciativas, por ejemplo, Te Quiero en Secundaria, y a través de esa iniciativa que busca atender temas de permanencia, temas de factores psicoemocionales, buscando una cultura de paz. Esa iniciativa lo que sí necesita es que nosotros podamos medir esa iniciativa, en qué medida esa iniciativa que tiene el ministerio está incidiendo positivamente en reducir la deserción escolar. Es decir, ese es uno de los retos y de las salvedades que estamos haciendo, de que de la manera que nosotros podemos cuantificar ese aporte que hace esa iniciativa es si nosotros logramos medirla de manera efectiva. Y esta investigación tiene un tiempo límite, porque los factores, quizás en el tiempo que se hizo, 2 o 3 años después, puede ser así, han cambiado. No, realmente, si lo vemos desde el punto de vista de la ciencia nunca tiene... Las realidades sí cambian. Exacto, por supuesto que sí. Pero si el contexto se mantiene, no cambia tanto. No es tanta la diferencia. ¿Es recomendable hacer una investigación como esta? Para medir esos estudios, lo ideal sería hacerlo cada cuatrenio, sí, para medir impacto de políticas públicas, que nos permite evidentemente hacer una serie y que nos permita modelar qué tan efectivas han sido las políticas públicas o las iniciativas que se han desarrollado para este fenómeno. Y para ustedes, ¿cuáles han sido o cuáles son los principales desafíos con el tema de la deserción escolar? Desafíos, como se plantearon en un principio, ver que esas iniciativas que van orientadas a reducir la deserción sean medibles, mantener esos programas sociales, que evidentemente si estamos hablando de contextos vulnerables o zonas vulnerables, tenemos marginalidad, tenemos un tema ahí de inclusión social, tenemos un tema de carencia de servicios, que evidentemente si esos programas sociales no están orientados a contribuir a reducir esos males sociales, la deserción va a seguir, se va a mantener o va a aumentar. Además de que esos programas orientados a ese tipo de quintiles tienen que ir dedicados a medir qué tanto aportan esos planes sociales. Por ejemplo, el bono escolar. ¿Qué tanto aporta el bono escolar en la deserción escolar? O cómo eso contribuye a reducir el abandono o la deserción escolar. Es decir, sería interesante investigar o medir qué tan importante es evidenciar el aporte que hace el bono escolar versus la deserción o el abandono escolar, para ver cómo contribuye eso en la familia, para que eso se convierta en un efecto motivador que reduzca el bono escolar y otras iniciativas que ha implementado el gobierno. Por ejemplo, ya se han expandido a otras provincias, por ejemplo, el transporte escolar, que obviamente en zonas rurales donde los niños y niñas y adolescentes tienen que caminar para llegar a sus escuelas, obviamente es un aliciente para ellos y para los padres. Así es. Eso es correcto, pero inclusive no está el sistema en todas las provincias, en las zonas rurales, lo cual sigue siendo un peso importante, el desplazamiento de los niños, claro, para llegar a su lugar de destino, en este caso las escuelas. Entonces eso sigue siendo un hándicap. Hay que ver cómo logramos como país o como institución masificar o hacer llegar ese servicio a todos los regionales y a todas las zonas vulnerables que se sometieron al estudio. Bueno, y es parte de esta investigación. Las investigaciones obviamente arrojan una serie de aristas importantes,
donde los tomadores de decisiones van a analizar, y de ahí es que se crean las políticas públicas importantes, obviamente para mejorar la calidad educativa en el país. Y una de las mejoras de la calidad educativa en el país es tratar de reducir a su mínima expresión el tema de la deserción escolar. Bueno, vamos a agradecerles a ustedes, Crisalidis Hidalgo y Atenágora Mendoza, los dos investigadores importantes del Instituto Dominicano de Investigación y la Calidad Educativa en la República Dominicana. Qué bueno que ustedes están comprometidos con el desarrollo y con ese aporte que ustedes hacen a la sociedad, con ese granito de arena investigando, que hacen falta más investigadores buenos y de calidad y comprometidos en el país. Gracias. Muchas gracias. A ustedes agradecerle la sintonía, gracias por esa complicidad. IDICE, el podcast llega a su final y les invitamos a que continúen disfrutando de la programación de EduMás.